que se crea la guerra de secesión, la guerra entre el norte y el sur, ¿no es cierto? La guerra entre el norte y el sur, ¿no? Y esta guerra retrasa los proyectos norteamericanos de apropiarse de toda América, ¿ya? Luego, en 1910, todos estos mexicanos se levantan contra el imperialismo y contra los dictadores mexicanos y contra el imperialismo norteamericano y le impide a Norteamérica ocupar Sudamérica, ¿no es cierto? Entonces, en ese talante es que Cuba se convierte en una zona donde Norteamérica, como ya no puede conquistar el resto de América por la vía militar, lo va a hacer por la vía económica y cultural. Pero primero por la vía cultural, ¿no es cierto? Primero yo para dominar un espacio tengo que hacerme querer con ese espacio. No lo puedo conquistar militarmente. Tengo problemas con la gente, pero lo primero que tengo que hacer es hacerme querer con la gente. O sea, decirle que su cultura o que al otro que querían no es bueno y decirle que yo soy mejor que él. Entonces lo que hacen los norteamericanos es desespañolizar a América del Sur. Entonces comienzan a generar libros que insultan a los españoles. William Prescott es un intelectual que escribe que los españoles son unos desgraciados, unos porqueros, unos atrasados y salvajes. Lo eran, pero no pues en esa dimensión. No voy a defender a los españoles, no soy ni pro ni contra, no, yo soy historiador. Pero comienzan a hacer toda una leyenda negra contra España, ¿no? Y al mismo tiempo hacer abusos con el plátano. El plátano se convierte en un elemento, pero clave. Era de moda, como ahora el cacahuate, la palta, ¿no es cierto? Que es toda una mafia, la palta es de mafia. El plátano, las bananeras, eran grandes empresas que se ocupaban toda esta zona y se produce una revolución en Cuba, ¿no? Por todo este abuso, ¿no? En 1959, en el 30 de diciembre, toman Santa Clara, avanzan hasta Santiago de Cuba y proclaman la nueva revolución cubana con Fidel Castro, ¿no es cierto? Un cubano que vivió en Norteamérica, que conocía todo de Norteamérica, y un médico argentino, ¿no es cierto? Ernesto Guevara, que después se conoce como Che Guevara, ¿no es cierto? Y se pelean entre los tres líderes de la revolución se pelean, ¿no es cierto? Se pelea Fidel Castro, se pelea con Camilo Cienfuegos y se pelea con Che Guevara. ¿Y qué hace Ernesto Che? ¿Qué hace Fidel Castro? Habla con Norteamérica y le dice, mira, acá tengo dos tipos que me van a matar a mí y van a hacer una revolución radical y van a matar a todos. No, mira, Che Guevara se enloquece, comienza a matar gente, a fusilar, radical, se va al Congo a hacer la revolución, a hacer cualquier cosa, hay que hacer una revolución a toda costa, hay que matar gente a toda costa, hay que matar. Se vuelve loco Che Guevara, ¿no? Deja a sus hijitos, había casado con una señora cusqueña, había vivido en Cusco, en motocicleta había recorrido el Cusco, se va hasta Iquitos, cura en Iquitos a leprosos, en Cusco se queda buen tiempo, vivió en la calle de acá, de Texecocha, ¿no es cierto? Y Camilo Cienfuegos dice, no, esta revolución tiene que seguir, hay que seguir matando. Y Norteamérica le dice a Fidel Castro, mira, si lo dejas vivo a Che Guevara y a Camilo Cienfuegos, te van a quitar el poder, Cuba se va a levantar, va a hacer una revolución radical y nosotros los norteamericanos vamos a tener que vernos obligados a invadir Cuba. Y toda tu revolución se va a ir al diablo. ¿Quieres que tu revolución siga y que no nos molesten a nosotros? Sí. Mata a Che Guevara y a Camilo Cienfuegos. Entonces, en uno de esos viajes, Camilo Cienfuegos, su avión se cae. ¡Qué accidente! Che Guevara le dicen, oye, vete a Bolivia. Ahí hay que hacer la revolución. ¿Pero qué había pasado? En Bolivia, el año 45, Paz Estensoro y Siles Suazo ya habían hecho la revolución, ¿no? Con los Supay y con los Ñacachus, o sea, con todos los líderes mineros, ¿no? Del estaño. Entonces todo iluso, ¿no es cierto? Como era un niñito de casa, un niñito rico, Che Guevara a Bolivia, ¿no es cierto? Y mientras está yendo a Bolivia, Fidel Castro a la CIA, a Norteamérica, le está dando, ¿por dónde está Che Guevara?
Así que en la higuera lo atrapan y Che Guevara, ¿no? Que había matado gente, se arrodilla, pide perdón por su vida y al día siguiente lo matan, ¿no? Y después, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? Que antes de eso, antes que muera Fidel, antes que muera, que Fidel lo mate a su propio amigo, porque Fidel lo mata a los dos, ¿no? Se produce una crisis nuclear, ¿no? Con todos sus aparatos, con toda su influencia, Che Guevara hace que primero los norteamericanos que habían expulsado, todos esos mafiosos norteamericanos que habían sido expulsados de Cuba, se van por acá está Miami, y arman ya vamos a expulsarlos a los comunistas, y arman una invasión a Cuba, ¿no? Una invasión. Pero en ese entonces estaba el presidente John Fitzgerald Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Yo nací un mes y 20 días antes que lo mataran. Y todavía mi mamá conserva un pañalito que nos regaló, Alianza para el Progreso. Crea lo que se llama una organización que se llama Alianza para el Progreso, ¿no? Y que el señor Acuña, todo mono, sin falta de ideas, se lo apropió para su partido, ¿no? La Alianza para el Progreso era un programa norteamericano que como el Plan Marshall, ¿no es cierto? El Plan Marshall se crea después de la Segunda Guerra. ¿Qué era el Plan Marshall? Era cómo Norteamérica ayudaba a Europa para que en Europa no hubiera pobreza y para que la pobreza no llamara al comunismo, cosa que de esa manera se combatía el comunismo, ¿no es cierto? Ustedes saben, por ejemplo, que las películas western italianas, donde actúa Clint Eastwood, que les gusta a vuestros papás, se filmaba en Italia, por eso se llamaba western italiana, ¿ya? Y Italia comienza a recibir bastante plata por las películas western que hacían, ¿no? El Gran Chaparral también se crea en Italia, parte de Italia, ¿no? Entonces, y en Italia el Partido Comunista era fuerte, 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 fuerte. Era un partido comunista tan fuerte que se presenta a las elecciones y iba a ganar con el 70%. Hacen de todos los norteamericanos para que, bueno, no voten por el comunismo, ¿no? Les llegaba cartas a las familias, no votes por el comunismo, no votes. Hay una película muy bonita sobre eso que se llama El Postino. ¿Ah? La historia de Pablo Neruda, el poeta chileno, que se refugia en Italia y cuenta su historia, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? La Iglesia Católica de lleno se mete a hacer campaña política contra el comunismo. La Iglesia Católica, la más poderosa de Italia, ¿no? Y como no van a ganar así, la Iglesia Católica hace un fraude en las elecciones, ¿no? Entonces, igualito, ¿no es cierto? Kennedy, para que no haya comunismo, en vez de combatir a los guerrilleros, Kennedy dice, no los voy a combatir porque eso cuesta más mantener ejércitos, matas gente, te haces odioso. Mejor hay que ayudar a la gente para que no haya pobreza y no haya comunismo. Y eso se llamaba la Alianza para el Progreso. Pero esa Alianza para el Progreso iba contra los mafiosos empresarios norteamericanos y los mafiosos vendedores de armas. ¿No es cierto? Así que una de esas a Kennedy, ¿no? 5 tiradores se apuestan, uno le dispara por atrás, otro por el costado y otro por el frente. 5 tiradores. Y en la investigación sobre la muerte de Kennedy dice un tirador nomás. Cuando se ve clarito, clarito en un video que la bala le entra por la frente, por encima del ojo y le sale derramándose eso, sangre por atrás. No sé si ustedes han visto ese video. ¿No es cierto? Entonces se demuestra que no lo mató uno solo y que para que hubieran 5 personas, ese golpe de Estado, esto se fabricó desde los más altos cargos del poder político, ¿no? Entonces vean la película, la última que acaba de salir con Robert De Niro y con Al Pacino, que se llama El Irlandés, que acaba de aparecer. ¿Me están entendiendo hasta acá? ¿O me estoy engorrosando mucho? ¿Se me entiende? ¿Se me entiende? Creo Yo, yo creo que toda la historia que nos está contando, así tipo Marvel, en películas, desde un inicio hasta el final. Así, esta primera película, el siguiente, yo creo que se entendería mejor aún. No, me refiero a que se haga como una línea del tiempo, pero en películas. Bueno, allá acá te voy a tener una buena idea. Una buena solución. Entonces, ¿se está entendiendo? Sebastián, ¿se está entendiendo? ¿O todo muy aburrido?
Profe, disculpe. Mientras tanto, sucede todo eso en el mundo y en el Perú, profe, ¿qué pasa? O sea, ese es el punto, profesor, porque ese es más nos interesa, creo, para poder hacer nuestros trabajos.
Rodríguez. Y en el Perú se va a formar en ese entonces las guerrillas del norte, del centro y del sur. ¿Y por qué es importante ubicar eso? Porque toda la política peruana va a estar alrededor de la Guerra Fría. ¿Por qué les he dado tanto historia sobre la Guerra Fría? Porque todas las políticas erradas y acertadas en el Perú van a llevarse a cabo en función de la Guerra Fría. Las grandes reformas de los 60 va a ser por la Guerra Fría. Y las reformas de los 80, 90, hasta ahora, va a ser por la Guerra Fría, por la secuela de la Guerra Fría. Por eso es importante conocer la Guerra Fría, porque en esta parte de la historia del Perú ya entra mucho el mundo, ¿no? Es importante por eso que hubiera sido no solo 2 cursos, como dice Danay, hubiera sido 3 cursos, ¿no? Porque necesitamos conocer la historia universal para conocer la historia del Perú. Y en el Perú se forman 3 focos guerrilleros que van a decidir la política. Toda la política del Perú se va a decidir a partir de estos 3 focos guerrilleros. El primer foco guerrillero de Belando. El segundo foco guerrillero en el Cusco, ¿no es cierto?, con Hugo Blanco Galdós, que no quería un movimiento guerrillero. Lo único que quería Hugo Blanco, y yo ahí sí, porque yo he vivido con Hugo Blanco, he comido con Hugo Blanco en los 80 en Lima, cuando él era congresista y lo votaron porque él era íntegro y vendía café con su ojotita en la avenida Bancay, ¿no es cierto? Y yo también comía donde él comía, porque en ese entonces yo trabajaba llevando carros y té a Lima, y vendía té en Lima en los 80, ¿no? Y este hombre que yo lo conozco, que tiene una película bonita, y si les voy a dar Ríos Profundos, les voy a regalar la película bien bonita, es un hombre que no quería guerrillas, solo quería que el pueblo decida, pero en cambio no, y aquí viene. ¿Por qué, profesor, usted me habla de la Unión Soviética, de Corea? ¿Por qué me habla usted de Indochina? Este hombre, y de Cuba, este hombre sí quería hacer lo mismo que Cuba aquí, con un ejército guerrillero. Él decía, no necesitamos un ejército guerrillero, no necesitamos. Con que el pueblo tenga organización suficiente, no necesitamos hacer guerrilla, no necesitamos tener el poder. Hugo Blanco sabía que en la historia de los pueblos andinos había democracia. No era como Cuba. Les he contado de Cuba porque en Cuba no había posibilidad de democracia, no había. En Cuba estaba Batista, un dictador que para nada tenía democracia, y era un corrupto. Encima un corrupto y encima un inmoral, un hombre que no tenía ni siquiera escrúpulos. Pero en el Perú estaba pues Belaúnde, que con todos sus problemas, con todo, era un demócrata. Estaban las asociaciones campesinas, que tenían toda la historia de las organizaciones democráticas andinas. Estaban los partidos políticos, que de alguna manera eran demócratas y tenían un espacio. En el video que les he mandado de Alberto Vergara dice algo que es importante, dice: en el Perú tenemos el privilegio de tener prensa de diferentes tipos. Hay los de izquierda dicen, en la prensa solo entrevistan a los de derecha. Los de derecha dicen, en la prensa solo entrevistan a los de izquierda. Es una prensa plural. ¿Hay mermeleros? Claro que hay mermeleros. ¿Hay defectos en la democracia? Claro que hay defectos en la democracia. Pero Hugo Blanco decía, no necesitamos guerrillas. No necesitamos guerrillas. Necesitamos una buena organización del pueblo, y por eso es que Hugo Blanco pasa a la historia y hasta ahora está vivo. Está vivo y hasta ahora Hugo Blanco es querido. ¿Por qué? Porque no ha ido a la guerrilla. Pero en cambio estos 3 sí. Este es Abimael Guzmán, un arequipeño, ¿no es cierto?, que tenía problemas con su papá, problemas con su mamá, era un hombre violento, arrinconado, que tenía varios complejos. Este es Julio César Mesich, un gran líder campesino de Andahuaylas, que organizó la vanguardia revolucionaria y trabajó con Quintanilla, el gran líder de los movimientos de Andahuaylas. Este es Javier Heró, un gran poeta, pero que pensaba a la cubana. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No es cierto? En China, y esto es importante que lo sepan, en China ocurre algo, que Mao Zedong en los 60, fíjense cómo influencia, cómo es que tienen que saber historia universal para conocer la historia del Perú. En China, este hombre, Mao Zedong, era un carismático, pero era ignorante, era un campesino, era un hombre totalmente fuera de foco. Entonces, en los años 60, 59, 60,
A Mao Zedong se le ocurre hacer el gran salto, la gran revolución, ¿no es cierto? ¿Y cuál era su gran revolución? Que la gente deje de trabajar el campo y sin tener minas ni hierro, sin tener una cultura, una historia de metalurgia, decide dar el gran salto fabricando hierro. ¿Y cómo? Con los trastos viejos de la gente. Esto ocasiona que China tenga una hambruna y 30 millones de muertos. Y como eso no lo soportan, le dan un golpe de Estado y cambian. Pero como no se resignan los que salen del poder, forman la banda de los cuatro y van a Indochina, aquí a Indochina, a Camboya, y forman lo que se llama el pensamiento polpotiano, que era un pensamiento radical, 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 más comunista que los comunistas, ¿no? Y Abimael Guzmán fue a China, pero absorbió la ideología de Pol Pot. ¿Qué es la ideología de Pol Pot? Todo lo que es pasado hay que matarlo. Vean la película Los gritos del silencio. Esa película es de Killing Fields, Los campos asesinos. Linda película, donde te demuestra cómo era la ideología polpotista, salvaje, criminal. Y esa ideología es la que asume Abimael Guzmán. No, 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 aquí no vale nada, ni la democracia, ni los partidos políticos. No, aquí hay que matar a la gente. En el año 62, cuando se divide el Partido Comunista Mundial entre el Partido Comunista Soviético y el Partido Comunista Chino, donde el soviético les decía el proletariado obrero es el que protagoniza, y otros decía el campesinado, Mao Zedong funda el 62 matando a un niño, toma las escuelas. En el 62 se dice que los papás tienen que ayudar a poner un poco de dinero en los colegios, porque el presupuesto es escaso. No, 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 nada que presupuesto, que todo el Estado gaste. Y aprovecha ese populismo de la gente y levanta a los estudiantes, ¿no es cierto?, secundarios. Era muy joven Abimael. Dicho sea de paso, la primera esposa de Abimael es prima de mi abuela. Mi abuela es de Ayacucho. Yo tengo 4 o 5 primos hermanos terroristas, jefes políticos, militares, y algunos de ellos me han formado, pero no el terrorismo, por supuesto, ¿no? Entonces yo he vivido ahí en Ayacucho, yo he vivido en Andahuaylas, lo he conocido a él, a Mesich, lo he conocido. He estado también con el grupo que ha estado con Edith Lagos. Entonces, yo conozco esto de vivencias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este hombre, un alumno es herido, hiere, al trepar una reja, se punza el pulmón y la pleura se daña. Y al dañarse la pleura, ¿no es cierto?, para que haya un muerto y sea más impactante, no deja que lo curen al niño y deja que muera. Entonces muere el niño, ¿no es cierto?, muere el niño y crece su movimiento, ¿no? Y Mesich ya tenía discrepancias con él, decía, señor, no hay que hacer un movimiento guerrillero a la fuerza, no, tiene que salir del pueblo. Y Mesich desaparece, lo deja, lo abandona y se queda solo, y después se queda con un grupo de asesinos, ¿no? Este señor Abimael Guzmán. Entonces, este grupo de asesinos, ¿no es cierto?, tiene suerte, porque el Estado, cuando empieza a combatirlos, en vez de combatirlos con la ley, comienza a cometer los mismos abusos. Uno de ellos, abusos, matanzas de pueblos, ojos, matanza en Uchuracay que hace el ejército. Y al actuar mal el ejército, al tener errores, crece Sendero Luminoso. O sea, Sendero Luminoso no crece por sí mismo, no crece porque faltaba democracia en el pueblo, sino crece por los errores del Estado. Toda esta ideología anticomunista que había entrado en el Estado, muchas de esas ideologías eran con tendencia hasta fascista, hace que crezca Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque eso va a marcar las décadas que vienen del Perú, ¿no? Entonces, tanto la revolución cubana aquí de la Puente Uceda, ¿no es cierto?, que actúa en Chojayohuanca, en Amaibamba, ¿no es cierto?, en Santa María, por donde está la hacienda Huiro, hay un cerro, un grupo de cerros que se llaman Chojayohuanca, ahí actúa, y se sabe que para matarlo
a todos ellos entraron aviones norteamericanos, aterrizaron en el Cusco y de Cusco despejaron hacia Chocoyobanca y metieron napalm. Así los mataron a todos, excepto a uno, que es, no quiero decir quién. ¿Por qué no murió un guerrillero, que es papá de una gran literata del Cusco? ¿No? ¿Por qué no murió? Posiblemente dicen que él sopló y dio información a la CIA. ¿Ya? No quiero decir el nombre porque es una persona muy querida, muy amiga mía, y su papá también es respetable. Habrá tenido sus razones. Luego viene lo de Rusia. Entonces, fíjense, ¿por qué nos interesa lo que ocurre, en China, en el mundo? ¿Por qué? Porque China despega justamente a raíz de los errores de Mao Zedong. Toda la ropa china, la textilería china que usamos, se debe a que por los errores de Mao Zedong le dan el golpe a Mao Zedong y entra Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping dice, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Ser rico también es glorioso y cambia a China. O sea, la China que estamos viendo ahora, esa China que nos ha metido el coronavirus, que ha llevado el coronavirus al norte de Italia, del norte de Italia se ha ido a la zona turística de España, y de España los ricos lo han traído acá al Perú y lo han diseminado. Ellos deberían pagar más por el coronavirus, porque son los viajeros los que han traído el coronavirus, los que tienen plata para irse y por allá, para acá. Entonces, esta China que ahora vemos, nace justamente a raíz de esos terribles errores de Mao Zedong. Luego tenemos la crisis de los 70. Entonces, todas las reformas que hemos visto, y buena la pregunta de Jesús, y buena la pregunta de ustedes, todo lo que estamos viendo en los 70, todas estas crisis que estamos viendo, todas estas crisis, lo voy a apagar esto que está haciendo bulla, ya, lo voy a apagar. Entonces, todo esto que vemos, todo esto que estamos viendo aquí, todo, el escenario que estamos mirando, la crisis, surge también a raíz de los aspectos internacionales. Y aquí tenemos algo. Entonces, hasta aquí la guerra estaba tensa entre China, entre Vietnam, ¿no es cierto? Cuba, ¿no es cierto? Pero aquí viene la crisis económica en la que cae el Perú y la que más tarde va a provocar los golpes de Estado, ¿no? Y toda la economía peruana, ¿no es cierto? El año 48 se le dio el Estado israelí. ¿A quiénes? A los que habían vendido. ¿Quiénes son los que ocupaban estas tierras de Israel? Los palestinos dicen, los israelíes, los sionistas nos han ocupado. Mentira. Los mismos árabes prohibieron a la gente vender esta tierra. ¿Para qué? Para que ellos vendan al estilo mafioso. Los árabes vendieron a los grandes capitalistas y los judíos lo compraron. O sea, nunca ha habido el Estado palestino. Más bien han sido los mismos árabes, los mafiosos, jefes líderes árabes que vendieron estas tierras. Entonces todos dicen, hay que votar a Israel porque no es árabe. Y Nasser, un gran líder de Egipto, el gran poderoso Nasser, que tenía poderosos pozos petroleros, une a todos los países, Siria, Jordania, para invadir a Israel. Israel dice, no, a mí no me invaden. Y el año 67, más o menos en mayo, ya los iban a invadir. Y los israelíes hacen como que están en la playa. Pero el 5 de junio, a las 7:45 de la mañana, aviones Mirage israelíes aparecen en el Mediterráneo, bombardean, y en una hora desaparece la aviación egipcia, en otra hora desaparece la aviación jordana, en otra hora invaden sus tanques a Siria, y en 6 días ocupan todo esto. Al ocupar todo esto, Arabia Saudita e Irán dicen, no, el petróleo lo cortamos, les cortamos el petróleo, y se produce la crisis del petróleo. Y junto con eso, la crisis del Perú. Entonces, la crisis del Perú, que recién se está recuperando ahora, empieza con la crisis de la guerra, con 2 guerras. La guerra de los 6 días del 67, y la venganza a esa guerra, que es la guerra de Yom Kippur, cuando todos los árabes casi desaparecen en Israel, y ahí es cuando realmente cortan el petróleo. Y el patrón oro que tenía el dólar se convierte en patrón petróleo. Pero ya con Arabia Saudita de aliado, ¿no es cierto? Pero con todos los demás países peleando.
La guerra actual con Siria es por el petróleo, porque por acá el caño está más. Y eso afecta al Perú. Baja su economía, baja su industria, baja el Cusco, ¿no? Y ahí se produce, en todo ese contexto de guerra, de guerrillas, de Sendero Luminoso, de la Puente Uceda, ¿no es cierto? Javier Heró, movimientos, la tierra que los gamonales no querían soltar, la nacionalización de petróleo, porque el petróleo se convirtió en clave con la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur del 73. Entonces se veía un ambiente tremendamente corrupto, igualito que ahora. El Parlamento no dejaba hacer reformas. Los belaundistas querían hacer reforma, pero ahí estaban los apristas que tenían mayoría. Todos los saboteaban, los apristas estaban en la derecha. Reforma agraria, saboteado. Reforma educativa, saboteado. Reforma del petróleo, saboteado. Entonces, mientras saboteaban, como ahora el coronavirus, avanzaba la guerrilla. Entonces los militares dijeron, ¿qué hacemos? O atacamos a la guerrilla y nos creamos una guerra, o cambiamos el gobierno. Y ya justo para eso, el año 68, en septiembre, habíamos firmado un pacto con la International Petroleum Company. La International Petroleum Company se comprometía a pagar todos los tributos, ¿no? Todos los tributos que no había pagado. Pero justo en ese entonces, la página 11, donde estaban la conversión del dinero de soles en dólares, aparece atancada. ¿Por qué? Porque un alto funcionario había puesto el cambio de dólar a su modo para que él ganara. Un acto de corrupción. Y el bajo funcionario que descubre eso, un funcionario que descubre eso, lo denuncia, ¿no? Lo denuncia el día 2 de octubre. El día 2 de octubre en la noche, el presidente Fernando Belaúnde Terry cambia el gabinete, cae el gabinete y pone como ministro de guerra al director de inteligencia que había estado viendo todas esas guerrillas para que el ejército los combata, Juan Velasco Alvarado. Y a las 5 de la mañana del 3 de octubre de 1968, la Junta Militar de Gobierno toma el poder y hace la reforma agraria y todas estas reformas. Mientras tanto, en Chile se daba el golpe de Estado y comenzaba a caer el gobierno de Velasco. Mientras tanto, esa economía defectuosa estaba generando el narcotráfico en toda América del Sur. Pablo Escobar Gaviria ya empezaba a vender electrodomésticos y contrabando. Y poco a poco recolectaba la coca, la pasta básica que producía Bolivia, Ecuador y Perú. Y ahí los partidos políticos comienzan a entrar al narcotráfico. Se malean. La maleada de los partidos políticos empieza ahí. Ya no hacen la revolución. Como tienen el poder y como tienen la mafia, como empieza a caer la revolución, comienzan a entrar en la mafia. Es la época en que los espías de Occidente ya descubren que la Unión Soviética va a caer, su economía está terriblemente, está cayendo, como Norteamérica ahorita. Más gastan en gasto militar que en comida. Y firman entre Jimmy Carter y el presidente Brezhnev la paz. ¿Ya? Entonces les conviene porque ya
como ya la Rusia no funciona, como ya está desprestigiado el neoliberalismo, empiezan a hacer los cárteles de la construcción. Sobornan gobiernos y solo un grupito comienza a hacer construcciones, como los Laña y Montero, los Odebrecht. Y el mundo termina en eso. En los tres cárteles más grandes, el cártel norteamericano, el cártel ruso y el cártel chino. Hasta aquí, ¿qué les parece? Opiniones. Profesor, ¿me escucha? Bueno, bueno, gracias profesor, excelente, seguimos disfrutando. Y como no quisiéramos que esto siga a más, ¿no? Y haya Historia del Perú 2 para seguir afianzando, aprendiendo más de todo esto, ¿no? Y abriendo los ojos a nuestra triste realidad. En realidad, profesor, es una pena, ¿no? Que, bueno, el curso ya esté acabando. Eso es una pena por mí, particularmente, bueno, queridos mis compañeros, yo pienso que también así. Quería preguntarle, profesor, bueno, yo hace serán unos 10 años, ¿no? Que más o menos aproximadamente subí hacia las alturas de los, estuve por Coya, radicando ese tiempo por Coya. Y bueno, aquí ¿no? A Coya, en el Valle de Sagrado de los Incas. Y bueno, nosotros íbamos siempre, ¿no? Subíamos a los cerros, bueno, a las puntas de los cerros, ¿no? En busca de, bueno, la particularidad de nosotros era ir a cazar a venados. Y bueno, en eso me doy con la sorpresa de encontrar ahí, en lo más alto entre Pisa y Coya, hay un cerro. Encuentro armamento bélico. He encontrado tanques, o sea, cañones, no, o sea, bueno, así no, todo en metal y todo empotrado, todo está ahí sigue oxidándose, pero ahí arriba semejante estructura, y bueno, yo digo, ¿y cómo han podido subir todo eso? ¿Y quiénes han sido y en qué momento ha sido? Porque hay armamento ahí arriba. La Guerra Fría. ¿Usted sabe por qué? Se sabe, los ovnis, por ejemplo, en los 70, pregunten a vuestros papás o a vuestros abuelitos, a vuestros papás. Papás, ¿has oído hablar de los ovnis cuando eras joven? Sí, hijita. Eran aviones circulares para que den vueltas, ¿no? Y se sabe, por ejemplo, que han entrado tropas norteamericanas a combatir a las guerrillas de Chocoyohuanca, ¿no? Entonces, ese es otro capítulo lindo que podríamos hablar un montón, ¿ya? Bien bonito para hablar de la Guerra Fría. Tengo anécdotas y también he vivido personalmente, ¿no? Como les digo, yo he vivido en Andahuaylas, en Ayacucho, tengo parentesco con toda esa gente, los conozco, he visto cómo han actuado, he estado ahí presente en muchas ocasiones y puedo hablar, ¿no? ¿Qué dices, Daney? ¿Te ha gustado la historia, Daney? Ya para acabar. Sí, profesor, estaba bastante interesante ahora que... claro que en la actualidad siempre ya tenemos un poco más de conocimiento porque también me parece que muchos también han vivido eso y me quedo un poco con las ganas con lo de la historia y todo lo demás. Pero si quieren se puede, si quieren algunos de ustedes, por mi parte ya gratuitamente en Google Meet, podemos hacer, ustedes organizan 2 o 3 sesiones para profundizar algunos temas que les interesa, gratuitamente, con mucho gusto, si gustan, después, con mucho gusto, ¿ya? Si gustan, y profundizamos ciertos temas, tú organizas y dices qué temas y yo preparo una clase y lo hacemos, ¿sí? ¿Qué te parece, Jesús, esto? ¿Qué te parece, Jesús? ¿Qué te ha parecido, Jesús, el curso hasta ahora? Esta última clase, el primero? Jesús. Profe. ¿Qué tal esta última clase? Sí. ¿No? ¿Has visto la conexión internacional? ¿Has visto que necesitas conocer Corea, por ejemplo, necesitas conocer Corea para conocer la Audría?
No puedes explicarte a Hungría sin la guerra de Corea, porque hay plata, porque ahí se cortó. No puedes explicarte a Abimel Guzmán sin Vietnam y Camboya, ¿no es cierto? No puedes explicarte a Luis de la Puente sin Cuba. Y no puedes explicarte a Velasco sin todos esos. Y no puedes explicarte al Perú actual sin Velasco, porque todo lo que se hace es contra el velasquismo, ¿no? No sé si me dejo entender. Y ha vuelto de nuevo Velasco, ¿no? Con esto del golpe de Estado, del intento de golpe. ¿Te parece, Jesús, que está correlacionado? Claro, claro, todo tiene que ver con la historia del Perú. Ajá. Entonces, ¿te gustó esta historia? ¿Qué dices, Katia? ¿Te gustó? ¿Sí? Sí, profe, como ya se ha mencionado, todo tiene una relación, ¿no? Y de todo ello ya debemos de estar apuntando también a cada uno sacar nuestras propias conclusiones, cómo se sigue avanzando, ¿no? Hasta la actualidad. Perfecto. Entonces voy a mandar documentos. Ya si gustan, organicen ustedes dos o tres reuniones y les puedo complementar ciertos temas, ¿ya? ¿Te parece? Sí, Gonzalo. Sí, Gonzalo. Sí, profesor, como ya ajustamos el tiempo, profesor, a grandes rasgos nos podría hablar sobre el gobierno que estamos viviendo ahorita en este momento de Vizcarra. Claro, o sea, como ya hemos quedado en la última parte, ¿no es cierto? La Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría, determina la disolución de los partidos políticos, determina el fin de esas grandes doctrinas, ¿no es cierto? O sea, cuando cae Gorbachev, cuando caen los socialdemócratas en Europa, cuando caen los grandes partidos, cuando entra Margaret Thatcher, cuando entra Ronald Reagan con este capitalismo salvaje, cuando entra Odebrecht, ya no hay partidos políticos. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora entre el Vizcarra, Swing, sus secretarias y la mafia? Que ya no hay partidos, que cada uno, fíjate nomás, una cosa dice Díez Canseco, otra cosa dice Vitocho, otra cosa dice Lescano, otra cosa dice Merino, no hay partidos. O sea, esto nos demuestra dónde hemos llegado, o sea, cómo el neoliberalismo ha destrozado todos los referentes, ha destrozado las líneas de pensamiento, los programas, ¿no? Cómo esta falta de doctrinas, el abuso del comunismo y el abuso del capitalismo, del mercantilismo, han llevado a una sociedad anómica, lo que dice Bauman, a una sociedad líquida, sin futuro, sin posibilidades. O sea, lo que estamos viendo ahora es exactamente el resultado de todas estas crisis. Es el colorario, es la ecuación, es la causalidad natural de todo esto. ¿Me entiendes? O sea, si comprendes bien todo esto, la mafia de los partidos, cómo el APRA, la izquierda, el centro, se corrompen. Llegamos a esto. Por lo menos el 2006, hasta el año pasado, hace 3 años, todavía habían un Alan García, ¿no? Que se suicidó, había alguien que los juntaba, una Lourdes Flores. Ahora ya no hay nada de nada. Esto es el fin del fin. Hemos tocado fondo. Cada uno pelea porque mi marido lo ha sacado de su trabajo, yo te doy a tu hermana, no, yo tengo 150,000, no, yo te doy a ti. Y estos 150,000, ¿para quién es? Para repartir a otra gente, es para repartir a sus grupitos, ya no hay ni siquiera partidos. ¿Cómo funciona Vizcarra? Repartiendo a través del swing, a partir de su secretaria. ¿Cómo funciona Merino? Con uno, con otro, con su grupito, haciendo lobbies. O sea, ni siquiera están peleando en doctrinas, programas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Claro? ¿Sí? Sí, profesor, prosiga, está bien. Perfecto. ¿Se entiende, Daniel? Y que esta situación a la que hemos llegado te explica esta historia, la situación en la que estamos, Daniel. Te explica porque viene la crisis de los partidos políticos, la crisis del Estado, la crisis de las instituciones, ¿no es cierto?, junto con esas crisis del 70, junto con esas crisis de los partidos de representación, junto con el desborde popular, se te viene todo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, ¿te explica esto?
Más o menos. ¿Ya? Se explica porque hay una crisis institucional, ¿no? Otro de los capítulos que quisiera hablar es como todo esto te genera una crisis institucional, ¿no es cierto? Jurbez, ¿qué te pareció todo esto? Interesante, profe, la verdad no llegué a entrar a tiempo, pero por lo poco que pude escuchar del final, la verdad como que sí, a mí sí me interesaría alargarlo justamente porque no pude entrar al tema completo. Ya, entonces mira, trabájalo, ya, véanlo y como les digo, la explicación de la crisis institucional que estamos viviendo ahora, la explicación de la falta de liderazgo, de la falta de tejido social, la explicación de esta crisis económica, no se larva en esos procesos, ¿no? En 90 se dice que los partidos no sirven para nada, que la sociedad se organiza solamente a partir de intereses, ¿no es cierto? Y elevamos al máximo, ¿no? Los mismos partidos que ya están en crisis, que han entrado desde los 60, 70 en contubernios, ya no responden, ¿ya? La misma población entra en una liquidez de propuestas, se dispersa, ¿no? Eso que se llamó el desborde popular, ¿no es cierto? Gamarra, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, las barriadas, las nuevas organizaciones también entran a corromperse, se corrompen ellas con todo este influjo. La economía de Estado, el estatismo, el modelo comunista fracasa con Velasco, ¿no? Genera una crisis económica terrible, destroza a los líderes económicos que tenían a su cargo las empresas o la producción agraria, los reemplazan burócratas que se corrompen, que venden las cooperativas, que se benefician personalmente y que no son líderes, que no son empresarios, no tienen visión de empresarios, ¿no? Ahí es donde fracasa, ¿no? Las colas que continúan con Alan García, ¿no es cierto? Por un lado, la economía estatista de Velasco fracasa, y por otro lado, la economía fracasa con la crisis de 2008, la hiperconcentración en inmobiliarias, ¿no? La hiperconcentración en pirámides, ¿no? CLAE y todo eso es el máximo exponente, la especulación de la inflación, de la moneda, la falta de control del BCR, ¿no es cierto? Una economía precaria que no tiene sustento, que no tiene base en la economía de base, ¿no es cierto?, que lleva a todo esto. Los partidos ya no pueden responder porque los partidos son parte ya de la mafia, ya actúan como parte de la economía especulativa, ¿no? Y hasta que llegamos a esto. Entonces, ahí merecería un capítulo para ver la crisis de la institucionalidad, la crisis de la economía, la crisis de los partidos, la crisis de la representación, ¿no es cierto?, que es la que precede a todas estas crisis del 70, de lo que hemos hablado, la crisis del comunismo. Toda esa crisis del comunismo que hemos hablado lleva a una crisis de descrédito, ¿no es cierto? Las economías comunistas que había aplicado Velasco, ¿no es cierto?, no pueden seguir siendo aplicadas. Por eso que la gente, después de la crisis de los 80, donde se quiere volver al comunismo a destiempo, es que rechaza a Alan García, su primer gobierno, y por eso que la gente se va radicalmente a la derecha, ¿no? Y ahora lo que dice Alberto Vergara es que la gente ya está también rompiendo ese pacto de la economía de mercado, y cada uno quiere hacer de nuevo, está feudalizándose. Entonces, era una consecuencia, o sea, no hemos reemplazado un sistema anterior por uno nuevo. Por lo menos la política de Velasco se reemplazó con la política de Fujimori, de alguna manera. Pero la política de Fujimori, que fracasa también por ser demasiado excesivamente ultraprivatizadora, no se ha reemplazado con una nueva economía o con un nuevo grupo. No hay líderes, no hay articuladores, ¿no es cierto? Y eso se ve en la crisis de Vizcarra, en la crisis del gobierno, y en la crisis que va a venir con un nuevo parlamento y con un nuevo presidente. El presidente también va a ser un presidente sin partido, porque no hay partidos, no se han reorganizado. Acción Popular, que parecía el último partido vivo, mira lo que ha terminado. ¿Se entiende, Guido? ¿Se entiende, Guido? Guido, ¿se entiende? Jesús, ¿se entiende este resumen? El partido FREPAP no es un partido, es todavía una agrupación fanática de religiosos
está en proceso de partido, no es democrático, sigue siendo liderado por un caudillo mesías, no hay elecciones, no hay una ideología, no tiene un programa, es una respuesta del campesino frente al vacío, es una organización de campesinos y de informales y gente popular que es una respuesta a un vacío, es un parche, no es todavía un partido, no tiene una organización, no tiene un norte, no tiene un modelo. Por eso es que cuando debaten en el Congreso tú los ves perdidos. ¿Sí? ¿Qué me dices, Jesús? ¿Se entiende esta conclusión? Jesús, ¿estás? Claro, profe. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí? O sea, se entiende cómo es que llegamos a esta situación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Consecuencia de todo lo que... Claro, por supuesto. O sea, lo que les he narrado es cómo se ha ido deteriorando la institucionalidad política, económica y social. Y a eso hemos llegado ahora. O sea, en sí, todo lo que les he dicho esta mañana es el deterioro de las instituciones económicas, políticas y sobre todo las políticas. Mira a lo que hemos llegado. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Daniel, ahora? Perfecto. ¿Se entiende, Daniel? ¿Sí? ¿Se entiende este redondeo? ¿Sí, no es cierto? Sí, dime. Dime. Hola, César. ¿Se entiende? Profesor, yo estuve escuchando atentamente, profe, lo que estaba hablando usted. Y bueno, la pregunta del millón es que, profe, ya hemos perdido, digamos, no tenemos ideales, ¿no? Y ahora, como usted dice, ¿no? Los partidos políticos están, como le digo, políticamente y en su estructura están, pues, plagados de la corrupción. Y sería bueno, importante también, pues, plantear a causa de todo esto, qué es lo que nosotros podemos hacer frente a esto. Prácticamente ahorita estamos en una crisis terrible, entonces no se notan los ideales, por ejemplo, las organizaciones, los grupos, ahorita no se nota nada, profe, estamos ahí terriblemente perdidos. Entonces, como estamos en esta caída de abajo, lo que tenemos que hacer es volver a la institucionalidad. Y como ya sabemos que ninguno de los partidos existentes nos representa, volver a organizarnos desde la nada. Cuando una casa se cae, tenemos que rescatar las maderitas, los cuadritos que quedan, lo que se ha rescatado. Y con eso, más una platita que ahorremos o que ganemos, volver a construir la casa. ¿Y quién va a construir? No va a construir el vecino ni el Ministerio de Vivienda, lo vas a construir tú. Este curso sirve para eso, para que se den cuenta cómo hemos caído tan bajo, tan al fondo, y que el único que lo va a restaurar eres tú. Tú y nada más que tú. Ya no confíes en otro, ya no confíes en nadie. Tú, desde tu trabajo de profesor, desde profesor de arte, desde tu trabajo de profesional. ¿Qué he querido decirles con eso? Que ni comunismo, ni capitalismo, ni socialdemócrata, ya nada vale. Lo que vale eres tú. Quien ha fallado son las personas. Quien ha fallado es la calidad humana. Quien ha fallado es nosotros, que nos hemos relajado y hemos dejado de hacer esto. Nosotros que no hemos controlado. Yo me quedaría con esa idea. ¿Qué les parece? Sí, profesor, rescato su idea y bueno, como digo, ¿no? Para volver a la institucionalidad, pues lo que nosotros, y yo particularmente yo planteo y siempre me aferro con esa mente, ¿no? Que hay que trabajar en la unidad nacional. Y eso es lo más importante, profe. Perfecto. Si no hay unidad nacional y si vamos, digamos, como tú, como persona, vas a seguir pensando en lo que es individualismo, estamos perdidos, profesor. Yo creo que no ha habido, hasta ahora no hay. No, espero que haya esa unidad nacional, lo que tanto esperamos, profesor. Mira, estamos viendo tanta corrupción, cada uno por su lado, cada quien quiere aprovechar su, ¿cómo se llama?, para su beneficio propio. Hay tantas cosas que hasta en pleno siglo XXI estamos viendo de razas, tanta discriminación, tanta desigualdad social, de esos dos tengo. Perfecto, entonces empecemos con eso, ¿ya? Entonces primero hay que terminar bien el trabajo con este tema. Segundo, si les gusta, si gustan, Daney, organizas algunas clases más para profundizar esto. Tercero, estoy todo el rato para servirlos.
Y cuarto, quisiera que me dejen algún comentario sobre qué les ha parecido el curso en los comentarios y también personalmente. Voy a abrir la plataforma para que los rezagados entreguen su trabajo y vamos para adelante. Jóvenes, ha sido un gusto y un honor trabajar con ustedes, los quiero mucho, espero que esta historia les haya servido no solo para conocer o para un crédito o para un certificado o para un título, sino para la vida. Eso sería lo más orgulloso, para mí un orgullo haber trabajado con ustedes, jóvenes de alto nivel, jóvenes nuevos, y siempre es un honor enseñar a ustedes los jóvenes. Estoy muy orgulloso, muy agradecido con ustedes y hasta otra nueva oportunidad. No nos desprendamos, sigamos comunicando y nos despedimos del curso con todo el corazón. Muchas gracias, profesor, por todo. Muchas gracias. Profe, ¿qué habrá manifestado respecto a las tareas, profe, a grandes? Sí, están bien, ya están bien. La tarea es que ustedes toman su tema y con ese tema recorren toda la historia, nada más. Pobreza del prehispánico, colonia, república actualmente. Discriminación, nada más. Hacen eso bien bonito, lo estructuran el trabajo, lo entregan bien, me ponen su punto de vista y ese va a ser el trabajo. Cuanto más original, cuanto más aporten ustedes, más calificación. Perfecto, quedamos en eso, jóvenes. Un abrazo fuerte. Dime. Profesito, simplemente decirle, profe, que no se olvide de revisar mi trabajo y para que me envíe algo. Perfecto, mamita, con mucho gusto. Ahorita me meto de lleno, me zambullo en los trabajos, ¿ya? Daniel, un gusto. Un abrazo. Les agradezco mucho. He aprendido tanto de ustedes y si quieren seguir juntándonos, con gusto, tengo tiempo y nos seguimos reuniendo, haciendo clases, asesorándolos. No se preocupen el costo, yo para servirlos con mucho gusto, de corazón. Con respecto a nuestro punto de vista, es lo que vamos a plantear. Perfecto, desde la actualidad, por supuesto, un punto de vista vuestro. Hay cuánta creatividad hay y cuánta originalidad en el trabajo. Un gusto, jóvenes, un abrazo.